Durante años fue solo un espectador más en el campo de tiro de los SEAL. Un viejo callado, siempre vestido igual. Boina beige, camisa de franela, pantalones gastados y botas que habían conocido tiempos mejores. Nadie lo saludaba. Nadie preguntaba quién era. Solo estaba allí, sentado en el banco de madera más apartado, observando en silencio cómo los jóvenes entrenaban. Pero lo que ocurrió aquel martes nublado cambiaría para siempre la historia del escuadrón y revelaría un pasado que había sido enterrado bajo capas de tiempo, secretos y pólvora. Antes de sumergirte en esta historia, cuéntanos desde dónde estás acompañándonos hoy. Nos encanta leer sus mensajes y saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Y si disfrutas de historias que revelan la profundidad del alma humana, los silencios más elocuentes y los giros que nadie espera, síguenos en el canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia late con fuerza propia. Era un día común de práctica. Los reclutas estaban tensos. La prueba del día consistía en alcanzar una precisión casi imposible. Disparar a 1200 metros con viento cruzado, sin asistencia de tecnología. Uno por uno fallaban. Algunos rozaban el blanco, otros ni siquiera se acercaban. El instructor bufaba con impaciencia. Fue entonces cuando él se levantó. Nadie lo había visto moverse en meses. Caminó con paso firme hacia el puesto de disparo. Los jóvenes se miraron entre sí, confundidos. El instructor frunció el ceño. «Señor, ¿puedo ayudarle?», preguntó con tono cortés, pero firme. El viejo no respondió. Solo extendió una credencial de cuero negro. El instructor la tomó, la abrió, y lo que vio le hizo cambiar de expresión al instante. Se puso firme. Asintió en silencio y retrocedió. El anciano tomó un rifle M2010 que descansaba sobre la mesa. Ajustó la mira con una precisión milimétrica, como si sus dedos recordaran cada movimiento mejor que su mente. Se acomodó, respiró hondo y disparó. En la distancia, uno de los veteranos del escuadrón que supervisaba los entrenamientos dejó caer su café. Había reconocido no solo la técnica del disparo, sino también el leve movimiento de muñeca que solo una persona en todo el escuadrón dominaba. Su rostro se descompuso lentamente, como si viera un fantasma emergiendo del pasado. «No puede ser», murmuró sin que nadie lo oyera. Una ráfaga de viento levantó polvo en el campo de tiro. En ese instante, todos los que estaban allí sintieron que algo más que habilidad había atravesado el aire. Era como si ese disparo hubiera abierto una grieta en el tiempo, conectando el presente con una guerra que nadie quería recordar. Un perro que merodeaba por el campo, viejo también, se acercó al hombre. Se sentó a su lado como si lo conociera desde siempre. El viejo le pasó la mano por la cabeza sin mirar, como si cada día lo hubiera hecho, como si el tiempo entre ellos nunca hubiese pasado. Los instructores, perplejos, comenzaron a intercambiar miradas. Uno de ellos se fue discretamente a una caseta cercana y revisó un archivo digital. Buscó entre los nombres clasificados y allí estaba. La misma cara, la misma cicatriz bajo el ojo izquierdo. Código de operación. Sellado. Estado. Muerto en combate. De regreso al campo, los murmullos crecían. Pero nadie se atrevía a interrumpir el momento. El viejo aún no había dicho nada. No lo necesitaba. Todo lo que importaba estaba en ese disparo, en esa precisión, en esa presencia imposible de ignorar. Silencio. Luego, el pitido del sistema automático. Impacto directo en el centro. Los murmullos crecieron. Algunos pensaron que fue suerte. Pidieron que lo repitiera. Él asintió.
cambiaron el blanco a una distancia aún mayor, apenas visible a simple vista. Disparó de nuevo. Otro centro perfecto. Nadie hablaba ya. Uno de los jóvenes, aún escéptico, se acercó al sistema de medición y verificó los datos. Cerca del área de observación, un niño que visitaba la base con su padre, un alto oficial, preguntó en voz alta: ¿Ese señor también es un soldado? La pregunta tan inocente dejó a varios sin palabras. Nadie sabía cómo responder sin simplificar o distorsionar la magnitud de lo que estaban presenciando. El viejo lo escuchó, y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero genuina. Miró al niño y asintió con suavidad. No hacía falta más. A veces, el reconocimiento más puro viene de quienes no entienden los detalles, pero sí la grandeza. En la oficina de registros, mientras tanto, dos analistas comparaban datos históricos. Uno de ellos, tembloroso, encontró un archivo en papel de un operativo ultrasecreto marcado con una sola palabra: irrecuperable. El rostro en la fotografía coincidía, y al pie del expediente una nota escrita a mano: si vuelve, no lo detengan, solo escúchenlo. De vuelta en el campo, la tensión se había transformado en algo más solemne. Ya no era incredulidad ni sorpresa, era respeto, puro y silencioso. Y en medio de ese nuevo silencio, alguien susurró: hoy fue el día en que el pasado vino a enseñarnos cómo disparar con el alma. Una bandera ondeaba al fondo, al ritmo del viento que ahora parecía rendirle homenaje. Nadie la había notado antes, pero todos la vieron ahora. El viento pareció detenerse justo en ese instante. La base entera, con su ritmo constante de órdenes, pasos y disparos, se quedó suspendida en un silencio expectante. Nadie sabía cómo reaccionar ante algo tan imprevisto, tan fuera del guión de cualquier protocolo. Un recluta que recién había llegado esa semana se acercó a su superior y le preguntó en voz baja quién era ese hombre. El sargento solo negó con la cabeza, sin palabras. A veces, ni los más altos rangos tienen respuestas para fantasmas que regresan de entre los nombres borrados. Mientras tanto, en la torre de vigilancia, alguien marcaba un número. La llamada no era oficial, era personal. Al otro lado, un viejo coronel retirado contestó. Lo único que escuchó fue: «Está aquí». Silencio. Y luego, una voz rota. «Dile que lo esperé todos los años, que aún tengo su carta». En el campo, el anciano levantó la vista un momento, y como si pudiera escuchar esa conversación, murmuró algo ininteligible. Una lágrima cayó por su mejilla, no de tristeza, sino de peso liberado. Tal vez porque, después de tanto tiempo, alguien finalmente o vio. El eco del segundo disparo seguía resonando en sus huesos, no por el ruido, sino por todo lo que había despertado. Cada rostro joven frente a él era una versión de quien había sido. Cada mirada fija era una chispa de lo que había entregado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba solo entre los vivos. En el aire flotaba una tensión antigua, algo que no pertenecía solo al presente. Como si ese disparo hubiera traído de vuelta no solo la habilidad de un hombre, sino los ecos de un pasado sellado. Un instructor mayor, que ya bordeaba la jubilación, se llevó una mano al pecho, no por emoción, sino porque reconoció algo en la postura del tirador, que solo había visto una vez, hace más de 30 años en la selva. Él susurró, sin poder continuar. Nadie lo oyó, pero las lágrimas en sus ojos hablaban por él. Un periodista militar que cubría entrenamientos para un boletín interno comenzó a tomar notas frenéticas. Sabía que estaba frente a una historia
que no podía escribirse sin permiso. Una historia que quizás jamás saldría publicada, pero que merecía ser contada, con respeto, con verdad. Alguien mencionó que el viejo había llegado todos los martes durante los últimos 6 años, siempre a la misma hora, siempre al mismo banco. Algunos lo habían visto hablar solo. Otros decían que se quedaba dormido mirando el campo. Pero nadie había entendido que lo que hacía era recordar. Recordar con cada fibra del cuerpo, con cada silencio. Y quizás, solo quizás, esperando este día. El día en que su memoria tuviera una razón para disparar una vez más. El sonido lejano de un helicóptero sobrevolando la base desvió la atención por un momento. Pero pronto todos volvieron a mirar al hombre que había desafiado la lógica con su puntería. No era solo la precisión, era la calma, la forma en que respiraba, como si cada movimiento hubiera sido ensayado durante décadas en la soledad. Uno de los francotiradores veteranos presentes se adelantó lentamente, con una expresión mezcla de miedo y veneración. «Yo crecí escuchando historias sobre usted», dijo con voz temblorosa. «Mi padre solía contar que su último disparo salvó una unidad entera». El viejo no respondió de inmediato. Miró al joven como si lo reconociera de otro tiempo, de otro lugar. Finalmente, murmuró: «Fue él quien me enseñó a no disparar, sin saber por qué lo haces». En un gesto inesperado, varios reclutas comenzaron a dejar sus insignias en el banco donde él solía sentarse. No era por idolatría, era una forma de reconocimiento, de gratitud, de conexión. Un homenaje silencioso que no requería discursos. Alguien, desde el fondo, empezó a tocar una armónica. Una melodía suave, casi infantil, que contrastaba con la crudeza del lugar. El viejo cerró los ojos por un momento y asintió levemente, como si esa música lo llevara de vuelta a un momento que solo él podía ver. Un segundo después de leer la pantalla, retrocedió un paso, como si el número proyectado tuviera el poder de empujarlo. Miró a su alrededor, buscando una confirmación silenciosa en los ojos de sus compañeros. No encontró duda en ninguno, solo asombro. El viejo, sin cambiar de postura, parecía esperar algo más. No una felicitación, no una reacción. Tal vez una memoria. Como si con cada disparo estuviera llamando de vuelta a alguien. Alguien que el resto había olvidado. Entonces, del fondo del campo, apareció una mujer. Era parte del personal médico, pero había sido soldado antes. Se quedó quieta, como si el tiempo se detuviera para ella también. Lo miró largo y tendido. Cuando se atrevió a hablar, su voz fue apenas un susurro. «Ese hombre salvó mi vida en Ramadi». La revelación cayó como una bomba muda. Ninguno sabía de qué hablaba, pero en los ojos de ella había verdad, una que sangraba sin hacer ruido. El viejo giró levemente la cabeza y asintió, como si confirmara algo que nadie más comprendería. Un recluta de rostro joven, que había guardado silencio todo el tiempo, se acercó lentamente. No dijo nada, solo le ofreció un pequeño cuaderno que llevaba consigo. El anciano lo tomó con delicadeza, hojeó unas páginas y escribió una sola línea. Luego cerró el cuaderno y lo devolvió. El joven lo abrió después. La frase decía: «Si alguna vez sientes miedo, recuerda que ya sobreviviste a ti mismo». Mientras revisaba los números, un pensamiento le atravesó la mente como una descarga eléctrica. ¿Y si no era solo un veterano más? ¿Y si estaban frente a una leyenda que el tiempo había querido borrar? Se volvió lentamente hacia el grupo, sus ojos más abiertos que nunca. En ese instante, otro recluta recordó una vieja historia que su padre, también Sil, solía contarle de niño. Hablaba de un tirador que,
tras una operación fallida en tierras extranjeras, se había negado a volver. Decía que eligió desaparecer, que se convirtió en un espectro con un rifle, que aún disparaba en su mente a fantasmas que nadie más veía. El ambiente se volvió aún más denso. Nadie se movía. El sol, que antes quemaba con furia, ahora parecía esconderse tras las nubes, como para no interrumpir lo que estaba ocurriendo. Se respiraba respeto, sí, pero también culpa, como si todos allí debieran haberlo reconocido antes. Un sargento joven, condecorado recientemente por su desempeño en combate, se adelantó y le pidió al viejo que lo entrenara. Lo hizo sin orgullo ni arrogancia, solo con la humildad de quien sabe que aún tiene mucho que aprender. El anciano lo miró por unos segundos y luego bajó la vista, negando con la cabeza. No porque no quisiera, sino porque sabía que su tiempo ya no era ahora. «No busques mis pasos», le dijo. «Encuentra los tuyos. Y cuando dispares, recuerda siempre a quién le estás hablando con cada bala». Los datos eran claros, pero la incredulidad persistía. Algunos de los presentes se habían entrenado durante años para conseguir apenas una fracción de esa precisión, y aquel anciano lo había logrado sin aparente esfuerzo. Se cruzaron miradas que no sabían si reír o temblar. Uno de los instructores se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba reverencia y curiosidad. «¿Cuál es su nombre, señor?», preguntó, aunque en el fondo intuía que no obtendría respuesta. El viejo solo lo miró con una intensidad que decía más que 1000 palabras, y volvió a dirigir la mirada al horizonte. Entre los reclutas empezó a circular la idea de que estaban ante una leyenda viva. Algunos comenzaron a murmurar nombres codificados, operaciones de las que solo se hablaba en voz baja. El ambiente había cambiado por completo. El campo de entrenamiento ya no era solo un lugar de pruebas, sino un escenario de revelación. Un fotógrafo militar que había ido a cubrir la jornada, intrigado por el alboroto, capturó una imagen del viejo justo en el momento en que el viento levantaba su boina apenas unos centímetros. Más tarde, esa imagen sería enviada a los archivos de la base, y un algoritmo de reconocimiento facial devolvería un resultado imposible. Un nombre que figuraba como baja en acción desde hacía más de 3 décadas. Y así, lo que había comenzado como una jornada de entrenamiento común se transformó en una búsqueda frenética por entender quién era realmente aquel hombre que, con solo 2 disparos, había desarmado las certezas de toda una generación. Los reclutas comenzaron a reunirse a su alrededor, formando un semicírculo respetuoso. Había una mezcla de admiración, confusión y una extraña sensación de estar presenciando algo más grande que ellos mismos. Algunos sacaron sus teléfonos, no para grabar, sino como un reflejo instintivo ante lo extraordinario. «¿Cómo puede ser?», murmuró uno. «¿Cómo alguien olvidado por todos dispara como si el tiempo no hubiese pasado?». Un silencio reverente se instaló. El viejo respiraba con calma, como si el disparo le hubiera quitado un peso del alma. Luego se sentó, sin pedir permiso, en el mismo banco desde donde siempre había observado. Pero esta vez todos lo miraban a él. «No disparé por ustedes», dijo, mirando al horizonte. «Disparé por los que ya no pueden hacerlo, por los que se quedaron allá». Un joven, apenas iniciado en la vida militar, se le acercó con timidez y se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo ahí, y eso fue suficiente. Un capitán, que había permanecido al margen hasta entonces, se adelantó. Se quitó la gorra, se cuadró frente al viejo y lo saludó con solemnidad. Nadie supo qué decir, pero todos entendieron.
Aquel gesto selló un pacto silencioso entre generaciones. Desde ese día, el banco del viejo quedó vacío, pero nunca solo. Cada semana, un nuevo recluta se sentaba allí un rato, en silencio, como si esperara una lección que no puede enseñarse con palabras. No había trampa. La bala había atravesado el corazón exacto del blanco. Las probabilidades de repetir tal hazaña eran mínimas incluso para los tiradores más experimentados, y él lo había hecho 2 veces sin titubear. En ese momento, un oficial superior que observaba desde la torre de control bajó rápidamente las escaleras y se acercó. Llevaba en las manos una carpeta cerrada. La abrió frente al grupo y mostró una fotografía en blanco y negro. Era el mismo hombre, con 20 años menos, vestido de combate, rodeado por otros 5 soldados. «Este hombre», dijo el oficial, «desapareció en 1991 tras una misión clasificada. Fue dado por muerto. Su nombre está grabado en la placa de los caídos en acción. Pero aquí está, vivo, y con mejor puntería que todos ustedes juntos». El murmullo se convirtió en silencio absoluto. El viejo miró la fotografía y por un segundo pareció quebrarse. Bajó la cabeza, tocó la imagen con la yema de los dedos y murmuró un nombre que nadie entendió. Sus ojos se humedecieron. Un recluta, conmovido, se le acercó con respeto y le entregó su insignia. «Señor, esto es mío, pero hoy usted lo merece más que yo». El viejo la aceptó sin palabras, cerrando el puño sobre ella como si guardara algo sagrado. «¿Quién es este tipo?», susurró un recluta. Nadie respondió, pero fue el instructor quien, aún pálido, habló por fin. «Él tiene más tiempo con ese rifle que todos nosotros con vida». Los jóvenes se acercaron, algunos aún escépticos. Uno de ellos notó algo en su antebrazo. Un tatuaje descolorido, apenas visible, con una calavera alada y una fecha. 03.04, 1987. ¿Ese tatuaje es del viejo escuadrón fantasma?, preguntó, casi sin aliento. El anciano asintió. La incredulidad se transformó en respeto, luego en asombro. Ese escuadrón, según las leyendas, había sido desmantelado tras una misión encubierta que nunca se registró oficialmente. Se decía que todos sus miembros habían muerto o desaparecido. «Yo estuve en Kunar», dijo el viejo por primera vez en voz alta. «Solo 3 salimos vivos. Uno perdió la mente, otro la pierna, y yo, el alma». Nadie se atrevió a hablar. El instructor, con ojos húmedos, le ofreció el lugar de maestro visitante. El viejo negó con la cabeza. «Mi tiempo pasó. Solo quería ver si todavía quedaba algo de mí, en ustedes». Y sin esperar respuesta, se fue caminando despacio, como si la historia misma lo empujara de vuelta a las sombras de donde había salido. Nadie lo detuvo, pero a partir de ese día, en el campo de tiro, nadie volvió a mirar el blanco de la misma forma. ¿Tú qué habrías hecho si presenciaras algo así? ¿Alguna vez has sentido que alguien con aspecto común llevaba en silencio una historia extraordinaria? ¿Te has cruzado con personas que merecen una medalla, pero ni siquiera piden un saludo? Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, compártela y deja tu comentario abajo. Queremos conocer tu opinión. Y recuerda, en Sobrevivientes del Silencio, cada historia es una ventana al alma de quienes vivieron lo imposible en silencio. Suscríbete y acompáñanos en esta misión de darles voz.